buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 22 y hoy tengo la tremenda suerte de traeros desde Vancouver a una artistaza que actualmente es Senior Layout Artist en Framestore. Y no sé si es casualidad o no, pero ella ha formado parte del equipo que ha producido o está produciendo dos películas que tengo unas ganas tremendas de ver, que son la nueva de Spider-Man y Don't Look Up. Así que me voy a tener que morder las uñas, pero bueno. Hoy nos acompaña en el podcast del 3D Cristina Barber. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por pues, contar conmigo, ¿no? Y siento mucho que no haya podido hacerlo porque por unas cosas o por otras, cuando me lo propusiste me pillaste justo acabando Spider-Man, No te luego preocupes. con el cambio horario y todo eso, Ya pues ha ves. sido un poco, Un poco lío, sí, un poco sí. lío, pero bueno, ya estoy aquí. Ya estamos aquí, qué guay. Además tengo un montón de ganas porque, bueno, tuve la suerte de poder hablar con Jorge, que también es layout artist y también es en Framestore, pero también quería Y conocer él un está en poquito más. Londres. Ujú. Sí, creo que sí, creo que sí. Y también como que tenía la gana porque se me quedó corta la horita que charlamos con él y quiero saber un poco más sobre el departamento de layout. Así que bueno, como siempre hago al principio, Cristina, coméntanos cómo empezaste en el mundo del 3D y cómo llegaste, bueno, a interesarte por el mundo del layout. Vale, a ver, esta pregunta es muy compleja. Supongo que a todo, bueno, hay gente que no le cuesta nada porque lo tenía súper claro. Pero a mí me costó mucho llegar, o sea, era difícil saber realmente cómo llegar en mi época a lo que quería hacer. Porque antes no había tanta información como hay ahora, ni había tantos cursos, ni másters, ni tutoriales, ni Ya nada. O sea, ves. antes decías, vale, quiero hacer efectos o quiero hacer... Y decías, ¿y qué tengo que estudiar para eso? Era como un poco complicado saber a cómo llegar. Entonces, mi primera idea era, bueno, pues hago la carrera. Bueno, es que yo en un principio quería hacer audiovisuales en general, en plan, yo quería ser Vale, cámara, entiendo. yo quería ser Cámara. operadora de cámara. Y yo decía, vale, ¿qué tengo que estudiar para ser operadora de cámara? Pues había que hacer la ingeniería de imagen y sonido. ¿Qué pasa? Que yo no me dio la nota. Yo hice bachillerato, hice la selectividad y a mí no me dio la nota para estudiar eso. Entonces dije, vaya, no puedo cumplir mis sueños, ¿qué hago? Entonces estuve ahí un poco perdida. Estudié, pues sí, diseño gráfico. Hice un máster que aprendías After Effects, Premiere, tal, y a mí todo eso me gustaba. Entonces ya descubrí un poco que existía un grado superior que era de audiovisuales. Y dije, vale, pues igual si estudio audiovisuales, puedo ser cámara, ¿no? Y Claro. puedo hacer edición de vídeo, porque entonces ya me empezó a gustar mucho el tema de la edición de vídeo. Vale, entonces hice el grado superior. Dije, vale, qué guay, esto me encanta, me gusta. Y me empezó a interesar mucho la edición de vídeo y los motion graphics o los efectos. O sea, para mí efectos era eso. O sea, yo Ah, no vale. entendía todavía qué era. O sea, es que todavía no tenía ni idea del 3D. Era como, sí, hay 3D, pero ni idea, no Un tenía mundo ni idea. desconocido. Claro, entonces ya pues un poco ya informándome, ya empezaba a salir un poquito más de información, pues ya veí trabajando también haciendo edición de vídeo y haciendo motion graphics, porque yo vengo de hacer motion graphics. Ya entonces empecé pues trastear programas, trasteé Cinema 4D, tal, y dije, vale, 3D, tengo que meterme en algo que sea de 3D. Y entonces Claro. yo ya, como quería hacer también efectos o algo así, yo decía, a ver, es que para hacer los efectos que se hacen en las pelis hay que aprender programas que haya que hacer efectos. Y yo decía, Houdini, ¿no? Que Houdini, pues lo que se sabía de Houdini. Digo, a ver, entonces me voy Claro. a meter a Houdini sin ni siquiera Wow. saber 3D todavía. Wow, qué Y ya locura. me dijeron, a ver, primero porque no aprendes Maya, que era como bueno, es todavía la Sí. herramienta base en muchos estudios, aprende Maya y luego si quieres te metes a Houdini. No de repente en Houdini, vete Claro. paso a paso. La locura Entonces ya fue máxima. cuando hice un máster de 3D. Y justo cuando estaba haciendo el máster de 3D, todavía no lo había acabado y justo Ilion estaba contratando un montonazo, pero un montonazo de gente para la película de Wonder Park. Entonces, pues, no sé ni cómo me metí, pero como buscaban tantísima gente, Wow. prácticamente la mitad de mi clase nos contrataron para trabajar ahí. Entonces Ostras. ahí fue donde empecé. Qué guay, qué guay. Y claro, ahí, ¿cuál era tu posición? ¿Cuál era el Pues departamento en yo el que entré, hacías? entré en un departamento más técnico en el que pues estaba de technical assistant y lo Ah, que vale. hacía era probar las herramientas que los artistas usaban. Cuando un artista tenía pues cualquier problema en su escena, pues yo lo miraba y lo solucionaba. Entonces yo empecé en un Entiendo. rol un poco más técnico,
pero caí en un departamento que a mí me gusta mucho, que era sin compo, que era como Final Layout. Entonces, pues tuve la suerte de que buscaban artistas y claro, yo me conocía el pipeline que ellos usaban a la perfección, Claro, de pe a pa. evidentemente. Entonces yo, como quería tirar más por lo artístico que por lo técnico, porque yo no sabía programar, es verdad que aprendí algunas cosillas, pero no era lo que yo quería hacer. Pues dije, oye, si hay un hueco, contad conmigo. Entonces, pues bueno, pues contaron conmigo, ahí empecé y ahí estuve 2 años en esa peli, o sea Wow, que... ya Y ves. hacíamos el final layout, que todo lo que nos venía de layout, pues nosotros era como que lo acabábamos y hacíamos el set dressing, aparte de Como muchas otras retoques, cosas. ¿no? Hacíamos también cosas técnicas, preparábamos escenas para animación, preparábamos escenas para efectos. Éramos como un departamento central en donde teníamos un montón de inputs y nosotros teníamos que como pasar ya la imagen, la escena final para que Lighting lo iluminara. Entonces, Claro. pues muchas veces teníamos que limpiar la escena de cosas para que a Lighting le llegara todo muy limpio, cargábamos todas las cosas de todos los departamentos, animación, efectos y tal, Wow. comprobar que todo funcionaba Y y, ya mandarlo, ¿no? y mandarlo, claro. Lo más artístico que hacíamos era el set dressing, que era muy divertido. Qué guay, qué guay. Claro, eso también lo he visto en tu perfil, que también has hecho como layout artist y set dressing. Sí, Coméntanos un poco, porque claro, set dressing no ha pasado por aquí nadie. ¿Qué es el set dressing para ti? para mí, bueno, y para todo el Sí, mundo, set dressing es como si fuera el decorador de la escena. O sea, a mí me hace mucha gracia siempre pensar que es como si estuviéramos jugando a los Sims. O sea, ah, nosotros tenemos nuestro set y tenemos que claro, poner la decoración y pues hacerlo bonito. Evidentemente tenemos referencias de concepts y cosas para tener una guía de cómo lo tenemos que hacer. claro. Pero sí, es como pues eso, el decorador. Qué guay, qué guay. Claro, claro, y esto partís de Access que os han dado desde el departamento, bueno, de modelado, Sí. de texturizado y todo esto. Y claro, esto lo dices de que partís de un concept, de a lo mejor un environment que un concept artist lo ha hecho, ha pasado como la revisión de su supervisor y es, venga, vamos a hacer esto en 3D, que necesitamos rodar aquí una escena y ya es como replicar eso. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, si es una peli de animación, pues tenemos un montón de concepts que nos dan, que un artista ha hecho y que nosotros tenemos que pues replicar o seguir esa línea de cómo lo quieren. Y luego también al venirnos las cosas de layout, de rough layout, que sería lo que, los que montan primero la escena con todo en baja calidad, pues nosotros teníamos que volver a poner todos esos elementos, pero en alta, ¿sabes? Y luego, si es VFX, pues tenemos a lo mejor fotografías de sitios. Por ejemplo, en El Rey León teníamos un montonazo de material de fotos de Qué guay. África, de un montón de cosas, o sea, reales. Viendo Y documentales tenías, de National Geographic, ¿no? claro, claro, sí, sí, teníamos todo eso y teníamos que, pues eso, intentar replicar utilizando, veíamos como, yo qué sé, si veía, teníamos fotos muy detalladas de cómo a lo mejor crecía las cosas en una piedra, cómo salía, no sé qué, Wow. pues tú intentabas todo siempre replicarlo, más o menos. Qué nivel de detalle, qué locura de... Bueno, claro, estas estudios, o NPC en este caso, que trabajo en el Rey León, que luego se ve que Rey León en tema visual es una maravilla, de todos los artistas que trabajaron en esa peli, del currazo que se tuvieron que dar, bueno, que tú también te tuviste que dar para sacar esa película, es que el resultado habla por sí solo, sí, sí, qué guay. ¿Y cómo es porque claro, hay veces que el set dressing y layout artist como que se juntan. ¿Por qué crees que pasa esto? No, lo que pasa es que, a ver, set dressing es una tarea que puede realizar, se puede hacer en layout, pero otras veces se puede hacer en environment. Depende mucho de la empresa, Claro. depende mucho de los equipos que haya. Pues, por ejemplo, en el Rey León necesitaban muchísima gente para hacer set dressing. Ya Entonces, ves. pues en layout estábamos gente que podíamos hacerlo, que además veníamos con experiencia de haberlo hecho, pues nos dijeron, venga, todos vosotros os pasáis aquí a ayudar. Entonces, nos pasaron a Environment, pero Environment, que normalmente se encarga de modelar, nosotros no teníamos que modelar nada, nosotros solo estábamos para hacer ese dressing. Entiendo. Qué Y guay, otras qué guay. veces, pues, ya te digo, se puede hacer en layout directamente porque hay shots que necesitan hacerse dressing y que, pues, a lo mejor no van a volver a environment, pues lo tenemos que hacer nosotros. Luego, si hay una escena en la que hay muchos elementos que animación necesita para animar,
pues esos elementos los solemos poner nosotros. Y a lo mejor Ah, Environment solo se dedica a poner el dressing, pero el dressing que no se toca, simplemente el que se va a claro. ver. Entiendo, entiendo. Qué guay, qué guay. Perfecto. ¿Y qué software utilizáis para, bueno, set dressing en este caso? ¿Y qué software utilizáis para layout? ¿Utilizáis el mismo? ¿Utilizáis diferentes? ¿Cómo es A ver, en este caso? yo siempre he trabajado con Maya. Es verdad que ha habido empresas en las que he estado que en Maya teníamos herramientas para poder hacer el set dressing o que directamente se hacía mano a mano, cada referencia se Uf, ponía, pero ya las últimas veces que he hecho set dressing ha sido con Houdini. claro, ya ves. Es que Por ejemplo, Houdini, en el Rey León fui con Houdini, que es mucho cómo más ves, fácil, cómo claro. ves Houdini? ¿Crees que se comerá todos los departamentos? ¿Llegará a layout, por ejemplo? Buah, pues no lo sé, la verdad. No lo sé, pero no lo sé porque es que, claro, estas cosas ya sabes que no dependen de... O sea, las grandes empresas tienen pipelines que son difíciles de cambiar de un Claro, día para y llevan otro. muchos Y años, ya ves. decidir que quieres cambiar todo a Houdini, por ejemplo, pues es una decisión bastante grande que hay empresas que las toman y, oye, perfecto, pero es difícil. Entonces, tanto como para comerse, o sea, yo creo que sí, Claro, que hay muchas empresas que se están adaptando y que están utilizándolo más y más, pero no sé hasta qué punto se van a comer a Maya, por ejemplo. Es que Maya se sigue claro. utilizando en un montón de sitios, de Es estudios el grandes. titán todavía. Sí. Qué guay, qué guay. Y ahora quiero preguntarte, ya entrando un poquito en el campo de layout, ¿cuál es el proceso creativo que sigues tú? Bueno, y también a lo mejor se puede extrapolar a set dressing. ¿Cuál es el proceso creativo que sigues tú cuando te asignan un plano de queremos este tipo de plano? Te toca a ti, te lo asignan. Es que esto es una pregunta súper amplia. Enróllate, Y es que enróllate. depende muchísimo de si Claro, estoy del plano. trabajando en una peli de animación o en una peli de VFX o una serie o... Es que depende de muchísimas cosas y de cómo sea... Sí, sí, totalmente. eh, es muy amplio. O sea, no te podría contestar, la verdad, o sea, si me dijeras, a ver, el proceso cuando tienes, yo qué sé, en animación, pues te puedo contar todo cómo sería en animación o cómo sería en VFX. Pero así en Claro. general, mm, Es complicado, es es muy amplio. complicado. Sí, Claro, porque ya supongo que aunque sea VFX, también en VFX habrá un montón de casos de que os den la cámara, tengáis el LiDAR, tengáis X, tengáis todo, como que cada plano tiene que ser diferente, por así decirlo. sí, pero bueno, en VFX, por ejemplo, siempre partes de si es full CG o si tienes un plate. Entonces ya ahí Claro, divides y si es un full CG se comportaría prácticamente como animación, como si fuera animación normal, un feature animation. claro, Y ya si tienes un plate, ahí es cuando entra lo divertido porque pues puedes tener, pues eso, lo que has dicho tú, tenemos LiDAR, dobles digitales, yo qué sé, ¿sabes? Ya claro. ahí pues hay veces que solo tienes plate para la cara, otras veces que tienes el plate para tres personajes, o sea, tienes tres plates diferentes en que se han rodado en tres diferentes Y y los los tienes tienes que que unir todos. juntar. Hay veces que a lo mejor tienes un personaje que es mitad plate y mitad full CG. Bueno, ahí ya puedes tener un montón de opciones, es verdad. Sí, sí, qué guay. Y cuando, ahora que me ha surgido una duda, cuando trabajáis en un plano full CG, o en VFX en este caso, Sí. el tipo de plano, el movimiento de la cámara, todo, ¿os lo dan a lo mejor en el guión o algo así? ¿O tenéis vosotros libertad para hacerlo? A ver, en VFX lo que pasa es que layout, a ver, layout viene después del rodaje en VFX. O sea, lo que está antes del rodaje es previs, que previs son Sí, los que primeramente han creado el plano, con la cámara, con todo. ¿Qué pasa? Que eso va al rodaje y evidentemente marca es una referencia y hay veces que se sigue a rajatabla, entonces cuando llega a layout, eso se tiene que seguir a rajatabla y lo único que tienes que hacer es convertir la cámara de layout, vamos, hacer una copia. Coges la cámara que te claro, viene del rodaje, que ha sido hecha tal cual. Bueno, si es un plano full CG no se ha rodado, es full CG. Pero tienes que hacer un calco. ¿Qué pasa? Que eso es en un mundo ideal totalmente. y cuando a lo mejor pues no se tiene tiempo ni dinero o yo qué sé. Pero por lo general siempre nos piden cambiar cosas o en el rodaje han cambiado las cosas y te viene y dices, porque esto es diferente de cómo se había planteado en Previs.
O simplemente, ya te digo, pues deciden que no les gusta al final cómo ha quedado y quieren que vuelvas a hacer una propuesta de esa secuencia porque no les ha gustado o porque luego cuando montan el edit el director quiere cambiar cualquier cosa. Entonces, cualquier cambio, cualquier cosa, lo hacemos en layout. Y Claro, sería como una post-this, que significa que eso, que ya es después del rodaje, del porque ya ha rodaje. habido una previs antes, pero nosotros pues la tenemos que cambiar. Hay veces que son cambios pequeños, pero hay veces que ya te digo que la cámara Planos está nuevos. así y quieren que le des la vuelta y o yo qué sé, o el director ha decidido que el background no le gusta y que quiere ahora meter unas piedras voladas. Yo qué sé, Sí, no locuras. sé. Sí, sí, Locuras de sí. O sea, directores. sí, entonces pues hay veces que nos toca a nosotros hacerlo y lo hacemos nosotros y ya está. Claro, sí, sí. Y hay veces que utilizáis presets que tenéis, porque por ejemplo en FX a lo mejor podéis poner un preset de, por así decirlo, una explosión o algo así. ¿Tenéis presets de movimientos de cámara, cosas así? A ver, depende de la empresa, pero, o sea, lo que tenemos son muchas tools, muchas herramientas que nos Entiendo. desarrollan para hacernos la vida más fácil. Ya ves. Entonces, dependiendo un poco del proyecto, si, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que, yo qué sé, se me ocurre que hay mucho fuego, pues a lo mejor nos han desarrollado algo en el que para esa secuencia en concreto, con simplemente dar un botón, poner fuego en donde necesitamos, o un rig de algo, pues yo qué sé, estás en el espacio y necesitas poner X, no sé, Sí. pues como es ese espacio y sabes que tienes que tener, pues, por ejemplo, una cosa que tenemos siempre, que usamos siempre, son los domos para, pues eso, cielos y cosas así, pues eso lo tenemos siempre. Entonces, una peli en el espacio, pues un domo de estrellitas, que eso no lo tenemos que buscar, ya directamente lo tenemos. Otra Claro. escena que es de día, otra escena que es un atardecer, pues eso ya también. Pues como eso, pues igual, otras cosas. Esas cosas en layout suelen ser muchas ñapas, no tenemos así tanto preset porque es muy pues lo que nos vaya saliendo y hay veces que nos dicen, mira, es que queremos un reflejo de no sé qué, ¿lo puedes hacer? Y es como, vale, déjame que lo mire. Entonces Lo pienso. lo pruebas, lo miras y eso pues normalmente no está en pipeline porque al final nosotros hay cosas que hay veces que sí que nos las piden como referencia para efectos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Que nos dicen, vale, necesitamos pues por ejemplo en la peli de Jingle Jungle, necesitaban pues que una bola de fuego se iba acercando, iba persiguiendo como a unos niños que iban cayendo por un túnel, pues nosotros necesitábamos eso para animarlo y que fuera a la distancia que tenía que ir y todas esas Sí. cosas. Entonces, pues eso, evidentemente, al principio cuando presentábamos la secuencia, eso no entraba ni en pipeline ni en nada, eso era un Claro. plano con un GIF y ya está. Entonces dijeron, vale, como esto queremos que sea referencia para efectos, para que sepan dónde Dios tienen que poner el efecto, pues simplemente crean rápidamente un plano con un rig y eso directamente pues es lo que publicamos nosotros y ala, y ya está. Y para el departamento de efectos. Pero esas cosas solo se hacen cuando se necesita para otro departamento. Si es simplemente algo visual para que nosotros contar la historia, para nosotros, pues eso, que nos viene a nosotros bien para contar la historia, pues son cosas que nosotros metemos ahí y que ni siquiera luego eso va a ir a otros departamentos. Claro, sí, sí, entiendo. Y claro, esto fue una cosa que escuché decirte, que contaste una historia de, de, de que hubo un plano que tuviste que trabajar de un submarino, de Ah, que te dijeron, de que te dijeron sí. eso, lo de que tenías que ver cuántas vueltas daba la hélice de un submarino y todo esto. Y quiero preguntarte, ¿cuánto de vuestro trabajo dedicáis a research o a buscar cómo funcionan las cosas que añadís a vuestras escenas? Pues depende también. Hay veces que tenemos pues CG subs, que, o sea, supervisores técnicos, que son los que se encargan un poco de hacer ese trabajo y te dicen, pues mira, la luna tiene un peso de tal y está a una distancia tal de la Tierra. Entonces tú sabes dónde tienes que colocarlo. Pero es verdad que hay otras veces, en el caso ese del submarino de la serie de His Dark Materials, que el CG sub directamente me dijo. Puedes mirar a qué velocidad y lo animas a la velocidad que tiene que ir. Ya Y yo ves. decía, ¿pero dónde busco eso? Es que claro, a veces que Sí, es verdad sí. que sí que te piden cosas que dices, bueno, pues lo intento buscar, no pasa nada. Pero hay veces que hay otras cosas que dices, jolín, todo esto, ¿cómo voy a yo a buscarlo?
Entonces, pero bueno, Claro, eso normalmente el CG Sub en empresas grandes se suele encargar de ello. claro, sí, sí, totalmente, qué guay. Claro, porque yo cuando escuché esto dije, claro, a lo mejor cuando tenéis que animar, por ejemplo, un helicóptero posándose o cosas así para el tema de layout y todo esto, como que también tenéis que saber cómo la aceleración y todo esto es ya más para el departamento de animación. A ver, yo creo que eso ya es más para el departamento de animación, pero es Claro, verdad que, por ejemplo, en la serie Legislar Materials, en Layout hicimos todas las animaciones de los vehículos, pues eso, los submarinos, las naves que iban por el aire y tal, eso lo hicimos nosotros. Entonces ahí sí que te dicen, pues sí, tiene que ir a tantos kilómetros por hora, tal, y eso sí que te lo dicen. qué guay, qué Y guay. claro, y animación, pues evidentemente les dirán, pues eso, velocidades, todo, Sí, imagino, claro. sí, sí, claro. Y esta es una pregunta que le hice a Jorge, que para mí lo más complicado del mundo 3D es animar cámaras. No sé cómo, pero siempre que he hecho un proyecto, una animación o lo que sea, lo más complicado es para mí animar una cámara que se vea, bueno, realista en el sentido de que está como en un mundo que la lleva alguien o que está en un rig. ¿Cómo hacéis vosotros para que vuestras cámaras se vean tan realistas? Pero cuando te refieres realista es una cámara, por ejemplo, típica cámara al hombro o cosas así. Ahí está, que, a ver, que tú lo veas y diga, que no te saque de decir, esta cámara la veo muy 3D. Típico lineal o cosas así. Pues a ver, normalmente a mí cuando me han pedido ese típico efecto es simplemente mover un poquito las curvas, ¿sabes? No sé, al final imagino que será un poco teniendo ojo Ahí está, y ya trabajando con las curvas y demás, pues ya tienes como el ojo hecho a hacerlo. ahí Pero es está. verdad que alguna vez que me han dicho, sí, mira, porque a lo mejor la cámara está haciendo algún movimiento tal y quieren que acabe pues ese con ese efecto así y tal. No sé, es que simplemente moviendo un poquito las curvas lo puedes hacer, yo creo. Claro, es que a mí me pasó una vez que es como un trauma que tengo sobre tema de cámaras, de que quería eso, simular como que tenían una cámara en el hombro y claro, buscaba en Google y era, bueno, añádele un ruido, añádele Claro. X. Pero Ujú. todo lo que probaba no funcionaba, se veía eso muy 3D. Yo decía, es que los de layout, porque en ese momento no conocía el departamento, dije, madre mía, la gente que anime las cámaras, yo no sé, esa gente son dioses, Buah, porque es muy seguro que hay en complicado. internet millones Sí, ya, en esa época yo no de sabía buscar mucho. que puedes añadir distintos, además, seguro. En Sí, plan, hay presets y ya todo esto. hechos para típico movimiento en una montaña rusa, por ejemplo, el ruido que genera una montaña Sí. rusa o un tren, seguro, seguro que los hay, 100%. Claro, sí, sí, seguro, seguro. Y también quiero saber tu opinión sobre, bueno, esto ya yéndonos un poquito al futuro, de cuál Sí. es tu opinión o cómo veis desde el departamento de layout el tema de la producción virtual, virtual production, de Ujú. que ahora, bueno, en Mandalorian series y todo esto, se está grabando los sets desde el domo y a lo mejor vuestro trabajo como que a lo mejor utilizáis en otros planos o es menos, no trabajáis en tantos planos como antes. ¿Cómo lo habéis visto a día de hoy? Mira, yo he trabajado en un proyecto que no puedo hablar mucho todavía, pero no, o sea, hemos hecho cosas para las pantallas. O sea, al final lo que se ve en la pantalla, en los LEDs, lo tienes que crear con una herramienta. Entonces, se puede crear con distintas herramientas y en Maya también se puede hacer y proyectar y ya está. Claro, Referente a, por ejemplo, todo esto de Unreal y todo eso, a mí me encantaría dar el salto a Unreal porque en Framestore, por ejemplo, nos dan un montón de formación y yo hice un curso que hicieron de Unreal y me pareció súper qué guay. interesante y súper guay, la verdad. Y eso sí que me molaría un montón darle caña a eso, porque creo que tiene mucho potencial. Pero lo que te he comentado, igual que te he comentado antes lo de Houdini, te comento lo de Unreal, que sí, que se meten y tal, pero cambiar todo el pipeline va a ser un poco Totalmente. difícil de momento. Igual en unos años sí, pero poco Sí, a sí. poco. Sí, sí, Pero pero vamos, se está viendo que hay una lo veo transición. súper útil para layout, ¿eh? O sea, creo que no vamos a perder, o sea, creo que nos va a dar más trabajo y que se van a crear más puestos de trabajo incluso. O sea, que yo lo veo súper bien. Sí, sí, es que esto lo estuve pensando de que, claro, vosotros tenéis la posibilidad de verlo en un real, de que lo veis en tiempo real,
con los materiales, todo como a lo mejor se vería ya renderizado y eso os puede ayudar y agilizar un montón vuestro trabajo, por así De decirlo. hecho, en el Rey León, por ejemplo, las cámaras se hicieron en Virtual Production y luego lo que hizo Layout fue tomar todo eso y convertirlo, que era un trabajo mucho más técnico, no era tan artístico, pero lo que Claro, se hacía era coger todo eso y meterlo en el pipeline de manera técnica para que funcionase para los demás departamentos. O sea que al claro. final sigues teniendo curro igual. Sí, 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 totalmente. Yo creo que eso todavía le queda un poquito, igual Pero le queda, que, le queda. igual que a la famosa inteligencia artificial, que también está haciéndose un poquito de hueco por ahí en el mundo Es que 3D. además sobre todo, piensa que luego las empresas o las productoras, dependiendo de los presupuestos que tengan, pues se podrán permitir hacer eso o no. Entonces también Ahí eso está. depende. Ahí está, sí, sí. El otro día vi en LinkedIn un vídeo que utilizaban una cámara virtual en un set de pantalla verde y en tiempo real, en plan, te quitaban el fondo, obviamente, eso ya lo vemos normal, pero también te hacían en tiempo real deepfake. Entonces te estaban Ujú. grabando y había una Lo he actriz con... visto, lo he Y una visto. locura. Sí, ay, es que además lo he visto hace poquísimo eso. Sí, Ah, sí, no, sí. lo he visto, pero más en videojuegos. Lo vi para los nuevos FIFAs que van a salir y eso, que es una locura. Cómo hacen Sí, 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 sí. pues eso, el mock-up de la cara y todo. Y todo en tiempo Increíble. real es que va a ser una Sí. locura. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia virtual? Yo, a lo mejor en el departamento de layout no, a lo mejor no tiene una utilidad ahora mismo, pero ¿cómo lo ves tú? No, la verdad es que ahora mismo no, yo por lo menos no tengo acceso a eso, ni creo que lo vayamos a tener. Ya, ya, ya. Así que no lo sé. No sé cómo se irá viendo, la verdad. ¿Pero No te te sé interesa el decir. tema? ¿Te llama la O sea, atención? sí que es verdad que ahora estoy en un proyecto en el que hay mucho mock-up de faciales y tal, pero sigue siendo la tecnología que se ha estado utilizando siempre. No hay nada nuevo, por así decirlo. Claro. ¿Cuál fue la última cosa que te llamó la atención, ahora que estamos hablando de esto, de decir un cambio que haya habido, ya bien sea, yo que sé, en algún programa o algo que hayas utilizado nuevo que digas, ostras, que lo hayas utilizado nuevo y te haya sorprendido? Recientemente, mm, es que yo sigo utilizando Maya, entonces así cosas nuevas en Maya, claro, puedo estar usando cosas que me llamen la atención, pero son dentro de Maya. Herramientas Claro, que me hacen la vida más fácil dentro de Maya. Pero que sea algo nuevo, pues es que lo último que hice el curso de Unreal, la verdad, que bueno, claro. ya lo habéis visto todos, lo que se puede llegar a hacer en Unreal, entonces tampoco Sí, es sí, tan sorprendente. sí, sí, qué guay. Perfecto. Ahora quiero pasar un poco a hablar de Canadá, que tú estás allí, que todo Sí, lo que hacemos se 3D, nos bueno, está haciendo de noche. 3D y VFX, como que sabemos que Canadá allí como que se cuece todo lo que es efectos visuales, cine y todo esto. ¿Qué opinas tú para toda la gente a lo mejor que está, bueno, en España o en Latinoamérica, de irse allí y experimentar el trabajar en un estudio de VFX en Canadá? Pues a ver, el tema de que aquí se cueza todo, por así decirlo, es porque aquí tienen muchas ayudas en tema tasas y demás al sector de los visual effects y demás. Entonces, pues por eso aquí está tan a tope. E incluso Claro, Australia también hubo un boom muy grande hace poco también, porque pues también todo el tema de las tasas y las ayudas y tal, pues están allí a tope. Entonces, pues depende un poco de eso. O sea, no se cuece por eso. Si aquí no hubiera ayudas, sí, sí, seguro que no habría nada. totalmente. Pero bueno, creo que es una muy buena oportunidad. Para mí, pues es a mí que me gusta mucho viajar y que me gusta conocer otras culturas y demás, lo que a mí más me gusta de a lo mejor en nuestro trabajo precisamente es que muchas personas de distintos sitios nos juntamos en un mismo lugar y Total, eso, ojo, es súper enriquecedor, la verdad. claro, Y puedes trabajar con muchísima gente que ha estado en muchísimos estudios alrededor del mundo y que al final, pues todos juntos, pues yo que he estado en aquí, 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 tú que has estado aquí, aquí, ponemos todos nuestros conocimientos juntos y claro. boom. Al final somos mucha gente en un sitio
dando muchas ideas y yo qué sé, eso yo creo que es súper enriquecedor. Así que yo lo recomiendo 100%, pero 100% ya no solo Canadá, sino cualquier sitio que te Claro, quieras Londres o... ir. Claro, creo que moverte por ciertos sitios te da como mucha experiencia de muchas cosas, o sea, conocer distintos pipelines, distintas, pues eso, empresas, distinta gente, no Claro, sé. sí, sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, bueno, tú que eres de España, cómo ha sido tu experiencia el estar, bueno, lejos en este caso de tu casa y trabajar, bueno, eso fuera de casa? Pues al principio me costó muchísimo, porque yo llevaba toda mi vida viviendo en Madrid y me costó muchísimo, pero al final te acostumbras y aunque evidentemente echo mucho de menos a mi familia, Claro, pero jo, cuando estás fuera y estás trabajando en otros sitios y conoces otras cosas, pues dices, jo, qué guay. Hay gente que no, hay gente que lo prueba y echa mucho de menos su casa y dice, no, como en España en ningún sitio, pero bueno, fuera también hay otras cosas súper buenas y yo la verdad es que mi experiencia está siendo muy buena y la estoy aprovechando un montón. claro, sí, sí, qué guay. Además, eso es lo que tú dices, que además en Canadá se junta tantas culturas, tanta gente de todos lados, que esto lo hablábamos con Jordi en el primer episodio, de que, por ejemplo, en NPC hacían, creo que eran los viernes, creo que dijo, quiero recordar, que como que hacían quedadas los del equipo de NPCs, iban a tomar cervezas por ahí, que a lo mejor desde aquí se ve como Canadá ahora en invierno como muy frío, de que la gente no sale mucho o pisar la calle es como una locura, pero si hay actividad, la gente se mueve, es súper guay, es muy interesante. Sí, a ver, yo creo que lo más interesante, porque claro, es que ahora con el COVID no puedes hacer tampoco Ya, tanta también. quedada ni tanto. Todo el mundo está trabajando desde casa, entonces ahora es muy difícil eso de, hey, vamos a tomarnos algo. Ahora es Claro, bastante complicado. Pero sí, yo creo que lo más interesante, sobre todo, pues a lo mejor para los españoles o a lo mejor en países en Latinoamérica, que a lo mejor no hay tantas empresas o no hay tanto curro de esto, pues lo guay es que aquí hay tantas empresas que te puedes mover de una a otra súper fácil, trabajar en el proyecto que te guste, porque dices, claro. ah, en esta empresa se está haciendo no sé qué, pues venga, me voy a esta, y vas cambiando y vas moviéndote y es bastante guay hacer, o sea, eso creo que es bastante guay, sobre todo cuando lo que quieres es coger experiencia y demás. Luego Claro, ya, pues si quieres asentarte en una empresa, pues entonces te asientas en una empresa y ya está. Pero al principio yo creo que es guay probar y ahí ir está, avanzando, ir probar. aprendiendo y no quedarte estancado en un sitio. Ahí está. Y saber qué es lo que te gusta y cuando ya lo conozcas y hayas toqueteado todo, ya decir, vale, pues aquí me quedo. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, esto que hemos hablado de tema remoto, de teletrabajar? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, en este caso me dijiste que te pilló en Montreal y ahora que también Sí. estás por ahí haciendo teletrabajo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido esa transición? Buah, pues fue un trabajo de los de Haití, los técnicos, increíble, Ya porque es ves. que desde de un viernes a un lunes estábamos ya prácticamente todo el equipo trabajando desde casa. O sea, fue brutal. O sea, yo lo recuerdo que fue increíble. Es verdad que hay mucha gente que tuvo problemas al principio, pues porque el internet de su casa, pues a lo mejor no era muy Claro. bueno o cosas así, pero jo, mi experiencia fue 100% satisfactoria. En plan, Sí, llegar, a mí me dijeron, llévate esto, dieron la tablet, el monitor, no sé qué, venga, todo esto te lo llevas y te vas a tu casa. Ya te avisaremos. Y llegó el lunes, email de cómo teníamos que poner todo y ya claro. está. Y yo estaba trabajando en casa, digo, no me lo creo. No me creo que este momento haya llegado, porque es verdad que siempre habíamos querido trabajar desde Sí, casa. Y ahora pues igual, pero desde Vancouver, o sea, estoy trabajando para Montreal, pero desde aquí y tengo exactamente lo mismo y me va igual de bien, o sea que súper qué bien. guay, qué guay. ¿Tú La, crees uni- que la es única el...? diferencia, el cambio horario, que con Montreal Ah, son claro. 3 horas, entonces tengo el horario, me levanto mucho más pronto por la mañana, pero acabo mucho más pronto por la tarde, así Ah, que claro. Qué guay. Ah, en ese yo pensaba sentido. que trabajabas en... Bueno, Framestore tiene sede en Vancouver. Tiene ahí un estudio de Method que lo compró Framestore hace unos meses, entonces en algún momento llegará a ser Ah, Framestore cuando hagan el cambio de marca. Entonces sí, aquí hay un Framestore, pero yo estoy trabajando, yo estoy contratada en el de claro. Montreal. Entiendo, entiendo. Ah, yo pensaba que había una sede allí en Vancouver y tú estabas allí, ostras. Claro, entonces tú estás como viviendo el sueño de teletrabajar desde el punto que tú quieras, por así decirlo. Sí, sí, por así decirlo. A ver, a mí no me ponen problemas ahora mismo porque estoy dentro de Canadá,
Claro, pero a lo mejor pues si quisiera trabajar desde otro sitio, pues sí que no sería posible. Pero estando dentro claro. de Canadá me han dejado moverme aquí. Sí, sí. ¿Y tú crees que esto que, bueno, que hemos descubierto tanto los artistas como la gente de los estudios, de que teletrabajando también se trabaja igual o más o mejor que en la oficina, ¿tú ves que se vuelva otra vez a la oficina o algo intermediario? Pues yo por lo que estoy escuchando de compañeros y de gente y demás, se está intentando hacer un modelo híbrido. Un modelo en el que puedas, pues eso, en el que vayas a lo mejor un par de días o 3 a la semana a la OFI y luego los demás días puedas hacerlos desde casa, que puedas hacer las horas extras desde casa. Entonces creo que se está haciendo un poco, pues eso, algo híbrido en lo que puedas elegir y porque Claro, es ahí verdad que hay está. mucha gente que no quiere volver para nada, pero hay otra gente que sí que quiere volver porque hay gente que no tiene pues eso, un buen puesto para trabajar en casa o que las condiciones en su casa no tienen buen internet y tampoco tiene por qué gastarse el dinero en Claro, poner un internet más potente o no tiene una silla con la que estar cómodo y prefiere, pues eso. Hay gente que quiere seguir yendo a la oficina, incluso hay gente que simplemente por el hecho de socializar, ahí que yo creo que está. es lo que más echo de menos, el Sí, socializar, pero bueno, yo creo que va a ser eso, ¿eh? Va a ser algo híbrido. Y sí. también va a estar, también, tengo que decir que también puede estar, va a depender mucho también de los clientes, porque con todo esto de filtraciones y demás, pues a lo mejor Uh, los clientes deciden poner una cláusula en los contratos y decir, mira, sí, yo te doy este proyecto, pero necesito que todas las artistas que vayan a trabajar en este proyecto trabajen desde la oficina y no trabajen desde casa. Entonces eso ya va a ser un problema porque si lo marca el cliente, pues evidentemente claro. Ostras, va no a lo había tocar ir a la pensado, no había oficina. pensado en Sí, esa situación, claro, porque, bueno, esto lo hablábamos antes de que Marvel, las producciones tienen que ser una locura de que no se filtre nada, de que casi que tengas el FBI en tu puerta todos los días mirando lo que haces. Pero sí, claro, a mí es una cosa que me da mucha rabia porque las personas que filtran no saben el daño que nos hacen a los demás. Jolín, todos queremos poder trabajar desde casa súper a gusto y claro, queremos que, jolín, no hagas eso porque lo primero, vas a fastidiar a la empresa puede que pierda proyectos y tú perder tu trabajo, entonces, jolín, por favor, la gente que quiere hacer filtraciones que no las haga, por favor. que Que es no que las hagan, sí, nos sí. fastidia a los demás. Claro, esto cuando pasa una filtración en, por ejemplo, hace poco, cuando se filtró un tráiler de Spider-Man, esto Sí. cuando pasa, por ejemplo, en Fravestore lo habláis de, oye, ha pasado esto, estamos investigando o no, o se deja de lado, por así decirlo. No, claro, claro. A nosotros, pues, evidentemente siempre te llega un email del boss y dice, ha FBI. pasado esto, ya lo sabéis. Siempre, o sea, las empresas normalmente tienen muy buena comunicación sobre todo lo que pueda pasar. Pues si, por ejemplo, la empresa ha sido comprada, pues te mandan un email, hola, tal. O sea, creo que es muy importante que las empresas, que haya una buena comunicación interna, no que te tengas que enterar Totalmente. ¿sabes? Que de repente leas una noticia y digas, ostras, que resulta que mi empresa ha sido comprada por Disney, imagínate. Ahí está. Jolín, pues creo que es importante que si están pasando cosas en la empresa dé información. Entonces, por lo general, a mí siempre que ha habido alguna filtración, porque o sea, he estado en varias empresas en las que han pasado cosas de esas, siempre nos han mandado un email y nos han dicho, por favor, sed conscientes de la gravedad de esto. Siempre intentan, pues, un poco dar un mensaje de, por favor, no hagáis esto, Claro, ahí está. porque tal. Y, por supuesto, pues lo están investigando. Y luego, pues a nivel un Wow. poco ya más de departamento, pues sí, evidentemente nosotros lo hablamos y siempre decimos, pero ¿quién ha sido el idiota que ha hecho esto? Vamos a pegarle. Claro, Porque, ahí claro, está. Claro, yo he pensado que a lo mejor hay veces, porque claro, no sé si sabes la historia esta de que Marvel en su set, cuando están rodando, dan guiones que a lo mejor son fake, que a lo mejor te dan sí, uno sí. y todo esto. Y claro, yo pensé un día, dije, a lo mejor en una producción de Marvel, a ti te dan un plano que no va a salir en la peli, pero a lo mejor tú eres la que lo filtra, entonces dicen, vale, se ha filtrado este plano, entonces sabemos que has sido tú la que lo ha filtrado porque no solamente existe el tuyo, por así decirlo. A ver, yo estoy segura de que 100%
van a llegar al que ha sido, porque es que Claro, esas cosas al final se descubren. claro, sí, Pero sí. sí, o sea, es muy de Marvel eso y muy de, pues, series, a lo mejor temporadas ya finales que quieren que el final sea muy Spoiler, secreto y sí, que te sí. hagan y que rueden. Sí, sí, es muy normal que hagan distintos, pues eso, haya rodajes y distintas cosas. Y que cambien cada 2 por 3 también es muy normal. Ya. Entonces al final sí puedes filtrar algo, pero a saber si eso, Ahí está. a saber, Sí, sí. sí. Qué guay. Bueno, y esto que hablabas de cambios y todo esto, en tema layout, claro, porque esto lo hablamos con Jorge de que cuando tienen un plano y a lo mejor el director, o lo que tú decías antes de que quieren unas rocas volando o cosas así, ¿volvéis mucho en layout a planos anteriores, a hacer versiones nuevas, a retocar cosas que os dicen notas de esto no, esto cambiámoslo, no sé qué, no sé cuánto? A ver, se cambia todo mil Todo. y una veces. Incluso hay veces que ya no lo pueden cambiar más en layout y los pobres de animación les toca cambiarlo. Que Ah, eso ¿en también ha serio? pasado. Tú imagínate el pobre de Previs que hizo su cámara de Previs. Llega en el rodaje, se cambia. Llega al layout, se cambia. Y resulta que llega la animación y el director dice, ay no, cámbiame la cámara otra vez. O sea, Uf. imagínate la de vueltas que puede dar un plano. Y la de vueltas que pueden dar las cosas, sí, sí. O sea, a nosotros, sobre todo Marvel, nos ha hecho cambiar cosas, pero cada 2 por 3 y volver a una versión anterior también. A lo mejor hay 100 versiones y te dicen, no, Ahí está. mira, es que queremos volver a la versión 33. Y Ahí dices, está. pues la de vueltas que se ha dado. Pero bueno, es el cliente, es el que paga y al final, pues estamos para eso, ¿no? Claro. Así que, pues sí, las cosas se cambian 100.000 veces, pero El, 100.000. sí, el otro día, bueno, en el episodio con Raúl, hablaba de que en la película de Cazafantasmas, esta nueva que ha salido, que trabajó un chico casi todo el tiempo que trabajó en la producción, en un único plano, que llegó a la versión 200 no sé cuántos, y yo le dije, madre mía, 200 versiones este plano, este hombre se estaría tirando de los pelos. Sí, yo he estado en uno de esos en Spider-Man y en Moonfall también el ¡Wow! último plano ya con el que acaba el proyecto también ha sido de dar vueltas y vueltas y ¡Wow! vueltas y vueltas. Y sí, sí, o sea, es que puede haber millones y millones de versiones, sí, sí. O sea, ¿Y es cómo te lo que tomas tú se los puede hacer cambios? infinito. ¿Cómo me tomo los cambios? Pues a ver, depende. Es que, claro, al final aprendes que tú no eres el que manda, o sea, tú eres un mandado. Ahí está. Entonces, a mí hay veces que ha habido versiones que me han parecido más bonitas o más interesantes de contar o que yo que sé, que tenía un timing perfecto y de repente te lo cambian todo y dices, jo, a mí me gustaba esa otra versión, pero es que no, tú no eres el Claro, director. ahí está. Entonces, al final, pues, no, pues lo tienes que asumir y ya está. Sí, sí, qué guay. Es que Perfecto, tú pues vamos. imagínate, por ejemplo, ay, bueno, perdona, No, sí, sí, imagínate dime. la persona que ha trabajado en Previs que cuando llega porque desde que una persona trabaja en Previs hasta que llega a ver la película final pasa muchísimo tiempo. Pues tú Claro. imagínate ese pobre artista de Previs que hizo una secuencia y que se quedó súper orgulloso de su Y no secuencia sale y nada. cuando ve la escena final dice, jo, pues se han quedado con muy poco de lo que yo... Hay veces que sí, que se queda todo 100%, pero hay otras veces que a lo mejor le cambian todo y dices, joder, qué pena, ¿sabes? Claro. Pero bueno, Claro, esto es así. esto también pasa en el sentido de que trabajáis planos. Bueno, supongo que pasará, pero quiero saber tu experiencia de que si trabajáis en planos de. Trabajar en esta secuencia y luego al final, en la película final, no aparece. Sí, sí, Un por montón supuesto. también. A ver, un montón no, pero sobre todo si es un proyecto de Marvel, a lo mejor Joder, llevas con dos Marvel. semanas trabajando, a lo mejor llevas 2 semanas trabajando en 10 planos y de repente llega el lunes y te dicen estos 5 al hoyo y ya está. Ostras. Y lo más guay es cuando de repente esos planos que no te has, Resucitan. que resucitan y de repente te dicen, hola, ¿te acuerdas de este plano que se tumbó? Pues ha vuelto como un zombie y vuelve ese plano. Porque hay veces que hay planos Ostras. que te los tumban y dices, ¡buah, qué bien! Porque este plano no me gustaba nada, era una pesadilla. ¡Qué guay, qué bien! Y de repente cuando te dicen que vuelve dices, ¡no! Te llega. Este plano que no me molaba y ahora ha vuelto. Sí, sí. Ya ves. Qué locura, qué locura. ¿Por qué creéis que pasa esto con Marvel? ¿Por qué creéis que siempre sus películas son tan así? Porque tienen mucho dinero y pueden Vale, hacer lo que entiendo. quieran. Entiendo. Ya ves, es que claro, cada cambio cuesta X y como se lo pueden permitir, pues
Ahí está. Sí, a ver, sobre todo hay una cosa de layout y es que en layout es donde el director siempre va a ver eh, todo, o sea, nosotros al final, todo lo que nosotros le vamos a pasar a animación, a lighting, a efectos y tal, eh, va a ser algo que se experimenta mucho, se mira mucho y luego ya intentan mantener eso. Es verdad, es lo que te he dicho, que hay veces que animación le siguen dando por saco a los pobres y diciendo, no, esta cámara la podéis cambiar y los pobres animadores dicen, nosotros no somos animadores de Claro, cámara, pero a los pobres les toca y no es por nuestra culpa, es porque pues, el director a veces decide que quiere cambiar. Entonces, layout es muy bueno para eso, para probar cosas, para nosotros probamos los primeros rigs de personajes, entonces pues vemos cómo funciona, cómo no funciona. Entonces al claro. final layout es muy guay para eso, para probar cosas. Entonces pues nosotros probamos cosas, a mí me encanta, o sea, no me importa. Entonces, como saben que ahí se puede probarse, o sea, una empresa que tenga un departamento de layout es, vamos, puede hacer lo que quiera y puede probar y puede hacer lo que quiera. Claro, Entonces, pues mostrar ahí sí, claro. lo que Claro. sea. Qué guay, Sí. qué guay. Perfecto, pues vamos a pasar ahora a un par de preguntas que nos habéis hecho por Instagram. Tenemos dos. La Anda. primera es de Ale Telle, que nos dice, ¿cuál es el plano o escena más complicada de hacer en layout? El plano más complicado. Pues hasta hace poco yo pensaba que los planos más complicados eran los que eran 100% artísticos, los 100% full CG, porque tienes que tener mucha experiencia en cuanto a filmografía y demás para Claro, poder contar algo de la nada. O sea, no ahí tienes está. nada, tienes que crear de cero. Pero con el tiempo me he dado cuenta que al final eso no es tan difícil, que lo difícil es enfrentarte a problemas técnicos cuando tienes un plate y necesitas que el doble digital funcione con ese plate, que la cámara funcione, que tienes, yo qué sé, pues eso, diferentes plates, una cámara de tracking, luego la cámara se convierte en full CG. Al final me he dado cuenta que sí, que puede ser más complicado lo técnico, porque cuando vienes de tener algo ya y que tienes Claro, que limitarte a eso, cuando estás limitado es cuando es más ahí es más complicado. Por complicado. eso ahora, por eso ahora me parece mucho más fácil el tener la libertad. Es como, uff, tengo la libertad, ya está, puedo hacer lo que quiera. En cambio, cuando tienes un play, te viene la cámara de rodaje, tienes los dobles digitales, tienes que hacer que Claro, todo eso funcione y puedes tener 1000 problemas. Entonces eso a veces es un poco dolor de cabeza hacer que todo eso funcione. entiendo, entiendo. Y esto que decías de que en los planos Full CG como que tienes que pensar el plano, la composición y todo esto, vosotros los artistas de layout, tú por ejemplo miras películas analizando el tipo de plano diciendo, este me ha gustado, voy a intentar implementarlo para algún plano que a lo mejor estoy trabajando, cosas así. A ver, luego, a ver, evidentemente si haces eso te va a ser de mucha ayuda. Yo creo que no, luego no lo hacemos ninguno. Bueno, sí, habrá gente que lo haga, pero yo creo que luego no lo hacemos. Pero yo lo que sí que hago, pues, por ejemplo, si estoy trabajando en una peli del espacio que me ha tocado, pues me he visto pelis del espacio Ah, qué guay. para ver un poco, pues eso, el decir, a ver, que me recuerde yo esto como, pues pelis que ya he visto a lo mejor, ¿sabes? Digo, pues me Sí, voy a volver a ver esta peli que no me fijé en su momento porque en su momento la vi y ya está, pero la voy a ver mirando desde el punto, pues eso, de que ahora de la tengo que hacer cámara. yo lo mismo. Entonces, pues me fijo. Y por ejemplo, para la Claro, de Spider-Man me vi todas para decir, a ver, ¿cómo, ¿sabes? ¿Cómo es este efecto? ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo lo hicieron en las anteriores ahí películas? está. Y me fijo cómo lo hicieron. Claro, Evidentemente ayuda, pero no es algo yo creo que hagamos todos de decir, a ver, tengo que trabajar en esto, no sé. claro. Sí, sí, Yo totalmente. ¿Y más que nada por curiosidad, no porque luego lo vaya Sí, a implementar, ¿sabes? sí, sí. ¿Y cuál ha sido o cómo has estudiado tú el tipo de planos que puedes utilizar, historia del cine, o cómo lo has hecho tú para a lo mejor alguien quiera empezar en layout? ¿Cómo le aconsejas empezar? Pues a ver, yo es que estudié audiovisuales, entonces en audiovisuales estudias un montonazo de Sí, cine, te ponen un montón de pelis a analizar y todo eso, pero a ver, es que hay gente que no estudia nada y tiene un ojo increíble y ahí luego lo está. hace increíble, ¿sabes? Hay gente que a lo mejor dibuja muy bien y sabe contar historias dibujando y que eso para ser layout artist a lo mejor no le gusta ni siquiera el cine, pero dibuja, entonces eso pues lo aplica, Claro, ¿sabes? Entonces no hay como una fórmula exacta de decir, claro. sí, si estudias cine y tal, vas a ser
todo ayuda, es verdad que si ves muchas películas y te interesas por el cine y esas cosas ayuda, pero también Claro, ayuda, pues eso, ya te digo, que te gusta leer cómics, pues es que 100% que todo lo que tú leas de cómics seguro que lo puedes claro, aplicar al storytelling de lo que vayas a hacer. Que te gusta la fotografía, pues evidentemente también te va a ayudar, ¿sabes? Entonces creo que todo suma al claro. final. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido el plano? Ahora que me ha surgido una duda, ¿cuál ha sido el plano que tú hayas trabajado, que te hayas dicho, wow, este es el que más sentimiento le he puesto, más trabajo le he puesto, y el que a lo mejor algo tan sutil que tú digas, con esto he contado algo, una historia o un sentimiento o algo así? Qué complicado, porque normalmente, siempre, por lo menos a mí me pasa, siempre me acuerdo de los planos que me hacen sufrir. En plan de los de los planos que me lo hacen pasarlo mal, Claro, que tienen pues eso, muchos cambios, que. sí, O sea, de los planos que evidentemente le pones ahí un cariño y tal, y te lo prueban tan rápido y tal, al final te olvidas, es como, bueno, tal. Pero yo qué sé, a lo mejor te diría, por decirte algo, en Ilion, cuando curré en Wonder Park, evidentemente es el primer proyecto en el que curré y para mí sí. ese proyecto tiene como, me da como ternura y tengo mucho cariño. Y hay una secuencia que es como es la casa de uno de los del mono, que es el protagonista, y está todo lleno de caramelos. Pues yo recuerdo que trabajar en la secuencia para mí como que lo guardo con mucho cariño porque fue muy, muy especial, porque era mi primer proyecto, me lo pasé muy bien haciendo esa secuencia, entonces trabajar ahí pues como que lo guardo con cariño. Pero vamos, ya te Claro, digo que. Por decirte algo, porque es que de todos los proyectos te podría contar, seguro que si me pongo a claro, pensar, te puedo contar de algo que algún haya hecho plano. así y tal. Pero ahora mismo es que en la cabeza, claro, tengo dos Te proyectos viene ese. muy recientes y tengo como todo lo malo de esos proyectos, en plan, madre mía, este shot y La lo mal que me mataría. ha hecho pasar. Sí, sí. Ya ves, qué guay, qué guay. Perfecto, pues pasamos a la siguiente y es de V. Michel, que dice, si pudieras cambiar de departamento por un día, ¿cuál sería y por qué? Vaya, un departamento en el que. Y a lo mejor poniendo que sabes todo lo que, todos los conocimientos de ese departamento. Por ejemplo, que si eliges animación, pues sabes animar, o si eliges efectos, sabes hacer efectos No me iría a increíbles. animación, lo siento mucho. Me parece súper difícil y súper Sí, a mí complicado. también. Pues igual me iría a Lighting. Lighting creo Lighting. que me resulta interesante, sí. ¿Y por qué? Porque me gusta mucho, creo que con la luz se pueden contar también cosas y Claro, es creo que es verdad. interesante. Sobre Sí, todo porque el layout a veces nos toca hacer intención de luz. O sea, layout no ah, es solo la cámara, se hacen muchas cosas. sí, Entonces hay veces que tenemos pues eso, que hacer una intención de luz para marcar cosas, pues porque necesitamos, yo qué sé, porque es que esa secuencia tiene que sé, describir algo en concreto, entonces pues tú le pones unas luces para que luego, para vender mejor el plano, ¿sabes? ahí está. Entonces, pues me lo he pasado bien haciendo esas cosas alguna vez, entonces creo que podría intentarlo hacer en el departamento in situ. Si tuviera todos los Cla- conocimientos de lighting, que no los tengo, pero me claro, gustaría claro, claro. aprenderlos. Y esto que decías de que vosotros también tenéis que colocar luz, ¿esto pasa luego por el departamento de lighting o esa es la iluminación que luego se queda para los No, planos? no, no, no. Eso simplemente es para la presentación en sí. O sea, Ah, vale. luego eso, evidentemente, cuando Lighting comprueba, ¿no? Lo va a ver en vídeo, va a decir, ah, vale, o sea, aquí quieren dar este rollito, imagínate, yo qué sé, le hemos metido, es que no sabría decirte ahora, pero sí, a lo mejor muy verde. Hemos puesto así unas luces verdes o. Ah, bueno, mira, por ejemplo en Jingle Jungle te voy a dar un efecto, que me lo estoy inventando, pero te voy a dar ahora un ejemplo en el que he currado. Por ejemplo, en Real. Jingle Jungle teníamos un túnel y en ese túnel había como unas rejillas, pues yo le puse unas luces para que se vieran ¿Los God esas Rays? como no, o sea, quería como que se vieran esos patterns a lo largo, o sea, cuando iba la Ah, cámara vale. bajando y tal, pues para que eso se viera y para que los personajes pues fueran pillando esas luces que iban como, Sí, pues eso, entiendo. les veías, no les veías, les veías, no les veías. Entonces ese efectillo, pues era para un poco, pues para vender el plano, evidentemente, y no poner una luz que se viera perfectamente. Entonces, pues bueno, eso imagino que luego llegaría a Lighting y harían lo que les pidieran Claro. y a lo mejor no les sirve para nada, pero hay otras veces que a lo mejor les dicen, pues sí, mira, estuvimos viendo esto en layout, queremos algo así y ahora ya ahí, pues hacedlo bien. Qué guay. Porque normalmente nosotros pues lo hacemos mal y lo hacemos simplemente pues en una versión muy, muy mala, pero.
Bueno, la intención es lo que cuentas, sí, sí, pero es que Sí, de claro, lo que claro. yo me he dado cuenta es que, claro, vosotros sabéis de animación, sabéis de cámaras, sabéis de planos. Sí, Ahora o me sea, has dicho que sabes de normalmente, iluminación, es que sabéis como a ver, casi todoterrenos. normalmente somos un poco generalistas Ahí está, para poder pues enfrentarnos a muchas cosas que nos suelen surgir. Es que hay veces que te dicen, oye, que queremos que metas aquí una ola porque necesitamos que la cámara se meta a través de la ola y dices, wow, ¿cómo hago yo esto? ¿Sabes? Y claro, necesitas eso sí o sí porque entra dentro de lo que quieres contar, entra dentro de que tienes que animar la cámara y que tiene que atravesar esa ola y que luego esa ola va a ir a efectos para que efectos la haga tal cual tú se la has marcado, ¿sabes? Con la claro, altura, con todo. Entonces, wow, pues tú lo sacas, pero evidentemente tú no haces una ola como la que va a hacer el artista de efectos. Tú haces una, claro, pues en muy baja calidad y como puedes. Entonces, entiendo, pues sí, para eso tienes que ser un poco generalista, para un poco salir del paso y poder montarte tú tu propia escena y modelarte tus propias cosas y pues eso, si necesitas poner luces, poner unas luces, si necesitas poner una textura de lo que sea, pues saber un poco, pero vamos, saber un poquito de todo, tampoco tienes que ser experto en todo. claro, qué guay, sí, sí, es que esto me di cuenta y dije, es que eso, sois todoterrenos, qué guay, qué guay. Y esta es una pregunta que te quiero hacer yo, aparte de las que nos han enviado. Si pudieras elegir un proyecto que se ha lanzado ya o que está por lanzarse, ¿en cuál decidirías trabajar? Por ejemplo, Jurassic Park la primera o X. Si pudieras elegir uno. Si pudiera elegir, pues 100% algo del Señor de los Anillos, me Sí. encantaría, sí. Ya sea las antiguas, si pudiera volver atrás, trabajaría en las antiguas. Y si no, pues no me importaría la serie que están haciendo Sí, ahora o cualquier cosa así del Señor de los Anillos, me gustaría. qué guay. Sí, sí, además eso, están haciendo la... ¿Era HBO o Amazon Prime? Pues no lo sé, la verdad. No sé quién lo está haciendo. O sea, no sé para qué es. Pues a ver cuándo sale. Yo también tengo un montón de ganas de ver a ver qué están haciendo, porque yo también, bueno, yo que soy joven, por así, bueno, joven, que soy, tengo 22 añitos, yo me crié, por así decirlo, Coincido. me crié viendo las películas del Señor del Anillo que me lo ponía mi primo y wow, luego vi las del Hobbit y todo esto, así que a ver cuándo sale, qué guay. Perfecto, pues terminamos ya por aquí el episodio, Cristina. A mí se me ha pasado volando el tiempo. Y a mí también, mira, se nos ha hecho de noche. Sí, sí, sí. Ha estado muy, muy guay. Como he dicho antes, quería saber un poquito más sobre el mundo del layout y también tema de Canadá que hemos hablado, que ha estado también muy interesante. Así que a vosotros lo tenéis el podcast en YouTube, lo tenéis en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox. Así que si lo escucháis por ahí podéis iros a YouTube a dejar un comentario. Y bueno, Cristina, ha sido un placer tenerte aquí. Me ha encantado un montón que nos hayas contado Muchas tu gracias por experiencia. contar conmigo. Que nos hayas contado tu experiencia y como siempre hago al final, dejo que la invitada se despida, así que ha sido un honor. Pues nada, que muchas gracias y si cualquier persona que esté escuchando esto se queda con alguna duda, que seguro que nos han faltado muchas cosas que contar Sí, porque siempre faltan cosas que contar, pues que me escriban directamente, ¿sabes? Que no tengan vergüenza, que me escriban y yo les claro. contesto lo que tenga, vamos, lo que me pregunten, yo ayudo. Qué guay, qué guay. Perfecto. Pues bueno, nos vemos, Cristina. Chao.